¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos. Una disculpa por hacerlos ver este video, pero pues no pude estar presente el día de hoy y dejé grabada mi exposición que me tocaba. En esta ocasión pues yo voy a hablar sobre Franklin Bobbitt. Es el tema que me tocó, el personaje que me tocó. Y así pues nada más como introducción pues les comento que es como el pionero o el que inició en todo esto de la teoría curricular, del desarrollo de estos modelos. De él yo no encontré así como que un modelo como tal establecido por él, nada más encontré así como que ideas de lo que él decía, lo que él proponía de cómo deberían de ser los planes de estudios basado en lo que es la teoría curricular. Eh, Él fue como que el pionero, el que inició. Él es antes de Taba y antes de Tyler. Ahorita nada más así como introducción pues les menciono eso y vamos a empezar con la exposición. Franklin Bobbitt es este personaje que vemos ahí en la pequeña imagen. Él nació el 16 de febrero de 1876. Él es de esos años, pero su relevancia tomó forma en los años de 1900 a 1930. Entonces él es de los primeritos de los que iniciaron. Por aquí les menciono, es profesor de la administración educativa en la Universidad de Chicago. Bueno, fue profesor en esta universidad. Y su campo de especialización pues estaba dentro de la disciplina de la educación, o sea, en el desarrollo de las técnicas de educación. Dice que fue destacado en las primeras 3 décadas del siglo XX, que son los años que les comentaba, en el periodo de 1900 a 1930. Entonces él fue el que inició todo esto y ya después llegó Tyler con este mismo concepto de la teoría curricular, pero haciéndole algunas adecuaciones. Y posteriormente, después de Tyler, pues viene Taba en 1962, donde a esta teoría curricular le agregaba lo de la cultura social. Pero el que inició todo esto pues fue Franklin Bobby. Dice que fue uno de los primeros educadores para avanzar en el caso de la identificación de los objetivos como punto de partida para la elaboración de planes de estudio. Es decir, antes de estas ideas que tenía él, no había planes de estudio como tal. Simplemente pues era el docente impartiendo su materia, transmitiéndole el conocimiento que él tenía a los estudiantes y ya está. Entonces Franklin Bobbitt fue el que empezó a decir pues que debe haber una elaboración de un plan de estudios, y esa elaboración del plan de estudios pues él decía que debería ser algo curricular. Franklin Bobbitt, bueno, decíamos que la relevancia era de 1900 a 1930 y es es profesor de universidad. Entonces, en ese periodo y en la universidad, pues estamos hablando de años donde el avance industrial pues está en su auge, o sea, hay mucho crecimiento industrial y pues está el desarrollo industrial en su apogeo. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Pues porque en eso se va a basar Bobbitt para cimentar sus ideas. Se dice que Franklin Bobbitt es el padre del currículum o de la teoría curricular, y él tenía dos concepciones, él tenía dos ideas de lo que era el currículum. Él lo definía como estas dos cosas. La primera era como el rango total de experiencias, ya sean dirigidas o no, comprometido a desarrollar habilidades en el individuo. Y la otra definición que él daba es que era la serie de experiencias de entrenamiento de entrenamiento conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. Entonces, la segunda definición ya es como que un poquito más hacia la educación, donde dice, pues son experiencias de entrenamiento
conscientemente dirigidas, es decir, es algo que le queremos dar o que queremos que el estudiante sepa, aprenda o desarrolle ciertas habilidades durante sus estudios. ¿Para qué? Para completar y desarrollar y perfeccionar, perdón, ese desarrollo. Entonces, él lo que decía, pues era de que vamos a desarrollar todas las habilidades del estudiante para entregarle a la sociedad, pues una persona con habilidades desarrolladas para introducirlo al campo laboral. Por eso les mencionaba lo de que estaban en pleno desarrollo industrial. O sea, él decía que al terminar, como él era de universidad, pues él decía, pues los estudiantes al terminar deben de salir o sea, plenamente preparados, con las habilidades desarrolladas, con el entrenamiento ya para poder desempeñarse en el mundo laboral. De ahí partió las ideas sobre la teoría curricular. ¿En qué se fundamentó? Bueno, aquí vemos del lado izquierdo la industria, del lado derecho la educación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Bobbitt hizo una analogía entre lo que era la industria y lo que era la escuela o lo que era la educación. Entonces, en la industria, primeramente esto se dio en la industria. ¿Qué buscaba la industria en esos tiempos, cuando ya se estaba desarrollando? Pues ya buscaban estándares de eficiencia, buscaban, ya tenían análisis de costos, introducían el control de calidad y aseguraban un mejor producto. Esto empezó en la industria. Es decir, ya no era nada más producir por producir, ahora ya veían técnicas y análisis dentro de la industria para mejorar la producción, para mejorar los productos, mejorar los costos, mejorar la calidad. Entonces, partiendo de esa analogía que se estaba dando en aquel tiempo en la industria y que se sigue dando ahorita también, de ahí partió Bobbitt y quiso llevar eso a las aulas, a la educación. Entonces decía, pues también tiene que haber estándares de eficiencia en la escuela, análisis de costos, un control de calidad y asegurar un mejor producto. ¿Quién es el producto de una escuela? El producto de una escuela, pues son los estudiantes. O sea, es lo que va a salir de la escuela, es el producto de la escuela, son sus estudiantes. Ese es el producto. Entonces, él dice, parte de esa analogía de la industria y la quiere llevar a la escuela para mejorar el producto, que a final de cuentas es lo que se entrega a la sociedad. Entonces, hace esa comparativa, hace esa analogía y empieza a definir sus ideas de la teoría curricular. Entonces, Bobbitt decía, la educación eficiente es aquella que prepara al individuo para el desarrollo exitoso en la sociedad. Entonces, partiendo de ahí, vemos que él lo que buscaba es ver las necesidades de la sociedad, qué es lo que necesita la sociedad, y eso que está necesitando la sociedad o eso que pide el mundo laboral, pues es lo que le vamos a dar al estudiante. ¿Para qué? Para que al salir, al terminar sus estudios, pues pueda desempeñarse correctamente en el campo laboral y en la sociedad como tal. Entonces ya de ahí, pues él dice que hay que definir un plan de estudios basado en la teoría curricular. Nos dice, el currículo debe estar integrado como un instrumento de control social en el cual se aborden necesidades y problemas de la sociedad. Es decir, yo no le voy a enseñar al estudiante nada más materias porque sí. Recordemos que era profesor de universidad, porque esto se sigue dando en la universidad. ¿Qué es lo que se debe de enseñar en la universidad? Pues lo que pide o lo que exige el campo laboral de distintas carreras, ¿verdad? Entonces él decía, pues hay que partir, hay que abordar las necesidades sociales, las problemáticas sociales, el análisis de empleo, qué es lo que me está pidiendo la sociedad, qué es lo que me está pidiendo la industria, cuáles son los empleos. Entonces él decía, pues debe haber un análisis de experiencia humana, debe haber un análisis de empleo, debe haber
los objetivos que se derivan de estos dos, y luego ya debe de haber una planificación en detalle. Entonces, ahora sí, partiendo de esas necesidades y de esos análisis, pues ahora sí vamos a planificar a detalle cómo va a ser el plan de estudios que le vamos a brindar a los estudiantes, qué es lo que les vamos a dar, qué es el conocimiento que van a adquirir, pero siempre basándose en lo social y pues en lo laboral también, ¿verdad? O sea, lo que está requiriendo la sociedad en ese momento. Entonces, de esto, bueno, yo no encontré así como tal un plan definido por él, nada más encontré así como que las ideas que él expresaba, pero yo concluyo lo siguiente. Él decía, hay que partir de necesidades y problemas sociales. En aquel tiempo, pues era basado en el empleo y en la industria, qué es lo que requería la industria o qué es lo que requerían los empleadores, y en base a esos requerimientos, pues era la siguiente etapa, el desarrollo del plan de estudios, que iba a incluir en el desarrollo del plan de estudios, según Bobbitt, pues deberíamos de enseñarles experiencias, habilidades y capacidades que puedan cubrir las necesidades y problemáticas de la sociedad. Entonces, una vez que ya definimos esas experiencias, habilidades y capacidades que debe de adquirir el alumno, pues ahora sí nos vamos a la tercera etapa, que es la educación eficiente, donde vamos a entregar productos de calidad. Recordemos que los productos pues son nuestros alumnos o los alumnos en aquel entonces. Entonces, ¿qué era un producto de calidad en aquel entonces? Pues era un estudiante o un egresado que salía con las habilidades y las capacidades para cubrir esas necesidades que estaban en el momento. Entonces, Franklin no lo menciona como tal. Esto, yo concluyo que va enfocado al perfil del estudiante o al perfil del egresado. Yo digo que de ahí empieza a nacer ese concepto del perfil del estudiante, el perfil del egresado, donde decimos, el alumno al concluir sus estudios de tal carrera o de tal nivel educativo va a tener ciertas habilidades, ciertas capacidades para desarrollar o desempeñar ciertas labores o ciertas actividades en la sociedad o en un empleo que se le otorgue. Entonces yo creo que es lo más importante o es lo que yo rescato sobre Franklin Bobby. Entonces, bueno, yo batallé un poquito para encontrar información, fue lo que rescaté. Encontré más que nada pues las ideas que él tenía. No encontré así como tal un plan diseñado por él o los pasos, decíamos los pasos para diseñar el plan de estudios. Pero después él como que dejó fundamentadas, dejó estas bases, estos cimientos para que después, poquitos años después, de hecho fue al mismo tiempo, Franklin Bobbitt de 1900 a 1930 y despuésito años después llega Tyler, donde con estos mismos conceptos pues él sí empieza a definir ahora sí planes de estudios de acuerdo a la teoría curricular que estableció Franklin Bobbitt, o sea, fue el que dejó los cimientos. Y ya después pues vienen, o sea, yo digo que sigue presente en la educación en todos los niveles, pero yo digo que sí se da un poquito más ya en las carreras universitarias. O sea, el estudio por este método de teoría curricular, digo que está más presente en las universidades. Por ejemplo, en ingeniería o en las licenciaturas está la licenciatura y luego está la especialidad. Es decir, esa especialidad casi siempre va enfocada a cubrir una demanda de la región o de la sociedad cercana a donde está la universidad o de donde son los estudiantes. Entonces yo digo que con esto se crea un balance entre el contexto social y el contexto educativo para lograr que los estudiantes pues puedan ir cubriendo las necesidades que se presentan. Entonces eso sería todo de mi parte, compañeros. Pues espero que sí les
les haya servido de algo y les paso también la presentación al grupo de WhatsApp. Nos vemos, que tengan buen día.